Queridos compañeros de academia y estimado público que nos acompaña tantas veces y a quienes les agradecemos su asistencia. Hoy cerramos el curso 2022-2023 con una actuación muy especial que se integra en las actividades de la academia a través de la sección de artes visuales, incorporada a nuestra academia en fecha bastante reciente. A ella pertenece el productor y director de cine, Carlos Taillefer, a mi izquierda, que es quien ha organizado este acto, valiéndose de la amistad y excelente relación que tiene con Javier Martín Domínguez, periodista de prestigio y también director de cine y perteneciente a la Academia Europea de Cine, y a quien Carlos va a presentar. Recientemente hemos podido visualizar otro reportaje suyo sobre la pintora Leonora Carrington, que resultó, además de muy interesante, muy sugestivo. Javier Martín Domínguez realizó este magnífico documental sobre los boules en 1991, fecha que ofrece la ventaja de contar con algunos de sus protagonistas reales. En ese año, Jean Bowles había fallecido, pero Paul le sobrevivió muchos años. Y ya verán, es una larga entrevista que la inteligencia y el buen hacer del autor convierte en algo muy vivo y sentido. He leído que el territorio natural de la vida y la obra de Paul Bowles fue África, y sobre todo la ciudad de Tánger, a donde llegó ya casado en 1948. Ella, Jean Auer, más conocida por el apellido de casada, Bowles, se sintió muy atraída por esta ciudad, pero los últimos 7 años de su vida los pasó en Málaga. Ya en Tánger aparecieron sus problemas neurológicos, secuelas de un derrame, y después de pasar por clínicas de Nueva York y de Inglaterra, quedó ingresada en Málaga en la Clínica de Los Ángeles, de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón. Tal vez fue la proximidad entre Tánger y Málaga lo que decidió que Jane permaneciera en nuestra ciudad, en la cual murió en 1973, siendo enterrada en el cementerio de San Miguel. En Málaga se les han hecho diferentes homenajes. En 2010, el Instituto Municipal del Libro, que dirigía Alfredo Taján, organizó todo un congreso sobre el mundo de los bowles, con ponencias, proyecciones, mesas redondas y la publicación de un libro muy significativo, Jean Bowles, Últimos años, coordinado por Rodolfo Hassler, que ha contribuido mucho a la difusión de este personaje. Pero antes de esa fecha, en 1996, cuando se planteó clausurar el cementerio de San Miguel, el patio de tumbas donde estaba enterrada Jean Bowles iba a desaparecer. Se conservaría finalmente solo la zona monumental de los panteones y, promovido inicialmente por una estudiante de literatura, admiradora de su obra, Alia Luque, y muy especialmente por un grupo de intelectuales de Málaga y costeado por el municipio malagueño, los restos de Jean Bowles descansan en una tumba cubierta por una elegante losa de mármol negro con la inscripción Málaga a Jean Bowles, 1917-1973. Y es curioso que ese lugar, no tanto elegido como encontrado, porque las ciudades de los muertos están muy ocupadas, se encuentra formando un triángulo entre el enterramiento de hombres ilustres de Málaga, donde descansan junto a escritores como Salvador Rueda, algunos académicos, Ferrándiz, Martínez de la Vega, Francisco Palma o Alfonso Canales. Y enfrente, en el tercer vértice de ese triángulo, está la tumba del pintor y académico Muñoz de Gren, erigida por la Academia y el Ayuntamiento. He dicho que a Jean Bowles se le han hecho diferentes homenajes y uno que no falla es la reunión anual ante su tumba, con lecturas de poemas el 5 de mayo, aniversario de su muerte. Este año, además, se han cumplido 50 años de su fallecimiento y fue más notable y concurrido. Nuestra academia no faltó, representada por nuestro presidente,
don José Manuel Cabra de Luna, que lamenta no estar aquí, y poeta José Infante y algunos otros académicos. Pues bien, ahora tiene la palabra nuestro compañero Carlos Taillefer para presentar a nuestro ilustre invitado, Javier Martín Domínguez. Muchas gracias, Charo. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Hay un poquito de reverberación, ¿no? ¿No? Vale. Disculpar una pequeña... Es que las repartiremos ahora, como cuando terminemos de presentar, que va a ser muy breve. Tenemos que poner... Vamos a acercar un poco la pantalla. Os repartiremos una hoja de sala que hemos preparado para cada uno de vosotros, para que la tengáis. Bueno, pues nada, esta tarde, como ha introducido Charo, vamos a empezar un proyecto que venimos desde hace mucho tiempo proyectando en la academia, antes del COVID, pero que bueno, que ya sabéis que luego llegó el COVID y todo de una forma o de otra se fue al traste, pero bueno, ya por fin parece que se ha normalizado un poco la situación. Y este es la primera de una serie de películas que puntualmente iremos anunciando. Hoy tenemos el gusto, el placer de compartir este acto, esta proyección con Javier Martín Domínguez. Javier es un hombre dentro del mundo audiovisual que ha dado o que ha usado muchos digamos, aspectos del mundo audiovisual, pero que sobre todo él ha tenido una vida periodística importante porque fue lo que se llama un hombre de la casa, entendiendo por la casa televisión RTVE, Televisión Española. Él estuvo 10 años en Nueva York y Washington, primero en Radio Nacional, luego en Televisión Española. Estuvo también de corresponsal una temporada del periódico La Vanguardia en Japón, pero de una manera puntual a lo largo de su vida ha ido dándonos pequeñas perlas, mayoritariamente en forma de documental o incluso a veces también como encargos, ¿no? Y de cosas tan distintas como, por ejemplo, pues él fue uno de los que hizo una de las primeras películas de la Expo del 92 en Sevilla, o por ejemplo hizo un documental insólito que se llamaba El sueño del hombre bala, sobre el circo Ralui, que era muy, el otro día me contabas que era muy gracioso, que ¿cómo se llamaba la señora del Ralui? La artillera. Del hombre bala. La artillera del hombre bala. O, por ejemplo, películas como documentales, por ejemplo, como una historia de la Real Academia Española de la Lengua, en la que participaban Vargas Llosa y Muñoz Molina. O, por irnos ahora inmediatamente a hace apenas un mes, a raíz de una exposición sobre Carrington, la pintora surrealista que ha habido en Madrid, se ha puesto en vida. Además, tiene otra cosa muy curiosa, Javier, que es que de pronto documentales que que vamos a ver tiene una fecha de producción del 91, o sea que tiene unos cuantos años encima, pues de pronto resulta que se ponen de nuevo en circulación y además con un éxito curioso, ¿no? Siempre de una manera inteligente por ejemplo, el documental sobre Carrington, que probablemente lo proyectemos más adelante aquí, ha estado un mes en las salas, que para un largo documental es algo muy difícil y que se mantenga. Ha estado en los antiguos cines Alphaville, los actuales Holland, los Princesa, en los Princesa. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, Javier, una introducción rápida, porque lo importante yo creo es que veamos la película. La película es una película de 53 minutos. Fue una producción privada que él asumió, él se lió la manta a la cabeza y se fueron a rodarla. Probablemente algunos de ustedes lo han visto porque se ha pasado varias veces por televisión. Esto lo teníamos programado antes del COVID y además como apertura de las actividades audiovisuales o cinematográficas de la Academia, pero como digo, tuvo que suspenderse. Luego os contaré, para cuando nos vayamos a despedir, un poco cuáles son las cosas en principio que poco a poco iremos programando, pero desde el principio yo quería empezar con este documental porque me parece que lo que le hace... Hay dos cosas que no quiero contar ahora porque serían un poco adelantarme a opiniones sobre él, pero que os diré nada más que veamos la proyección. Una que es sobre Jane Bowles, sobre el personaje de ella, sobre lo que yo creo que es el gran acierto de la película de Javier,
y luego otro en relación a la película El Cielo Protector, que sabéis que es una novela de Paul Ball, que Bertolucci compró los derechos y que en la misma, en una época muy cercana a la que él rodó el documental, justamente rodaron mayoritariamente en Argelia, porque mucha gente piensa que esa película se rodó en Marruecos. Es una película que el 80% de ella se rodó en el desierto argelino, ¿no? Que no tiene nada que ver con el desierto marroquí, desde mi punto de vista infinitamente más bello, ¿no? Así que un poco más, porque yo creo que lo importante es que lo veamos y que luego pasemos a charlar con Javier. Bienvenidos a todos y a todas y espero que lo disfrutáis. Javier. Pues buenas tardes, vicepresidenta. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo siempre soy feliz de venir a Málaga. Venir a la Academia ya son palabras mayores y la verdad es que estoy muy satisfecho de poder recuperar ante vosotros la figura de Jane Bowles. Yo viniendo desde el hotel ahora hasta aquí, ¿no? Hasta la aduana, mi sensación era que me he cruzado con 3 o 4 Jane Bowles por el camino, ¿no? Porque hay muchas inglesas, norteamericanas, perdidas, ¿no? Mujeres perdidas, como yo las llamo, algunas de los personajes que yo he investigado, a Leonora Carrington, a Jane Bowles y algunas más, que son mujeres que han estado un poco escondidas en la historia, en general opacadas, que es una palabra que se usa mucho ahora, ¿no? Por algunos varones muy, muy importantes que estaban a su lado, fuese Macerns o fuese Paul Bowles, y no se las llegaba a ver. Pero Jane Bowles, que es una malagueña de pro, yo creo que esta es la ilusión de la tarde y de los homenajes a Jane Bowles en Málaga, que se la ha adoptado como a una hija, una de las grandes creadoras literarias del siglo XX, pero sobre todo una gran amiga de sus amigos. Decía Truman Capote que la obra de Jane solamente tenía un pero, y es que era escasa, pero era una de las grandes escritoras americanas del siglo XX, ¿no? Y tiene materiales narrativos de novela, tiene también teatro, tiene narraciones cortas interesantísimas y debe estar situada en el lugar que se merece, en el mundo literario y también en Málaga, que poco a poco la ha ido reivindicando, quizá de una forma un poco, yo diría que hasta morbosa, por la situación del cementerio. Una de las historias que este documental revela un poco, y debería centrarme más en esto antes de pasar a verlo, es que hace una chica judía de Nueva York enterrada en el cementerio católico de San Miguel en Málaga, ¿no? Máxime cuando esta ciudad, que no otras, tiene un cementerio de los ingleses o de aquellos ciudadanos no cristianos o no católicos, ¿no? Que en la época tenían mucha más dificultad para encontrar un lugar de reposo en la ciudad donde muriesen, ¿no? Bueno, Jane tiene una historia que no la voy a revelar porque está en la película. Yo felizmente cuando hice la investigación encontré testigos de la época, entre otras a Sor Mercedes, a la que veréis aquí, y algunos más que iluminaron este camino de búsqueda de Jane Bowles, que no era el que yo me había trazado al principio. Yo me enamoré de la literatura exótica y de viajes de Paul Bowles en mis lecturas neoyorquinas, y fue desde Nueva York cuando yo visité Marruecos que dije, pero madre mía, o sea, a 16 kilómetros de España y yo no he visitado nunca ese país. Y me cogí un avión en una Semana Santa y me hice un recorrido de 10 días por Marruecos, de sur a norte, y encontré ese mundo fascinante que encontraron Paul Bowles y Jane Bowles y algunos de la generación Beat como William Burroughs, ¿no? O como Truman Capote, muchos de los amigos y colegas que tuvieron los Bowles de visita en Tánger. Buscando a Paul Bowles, claro, encontramos a su pareja, a Jane Bowles, a Jane Auer, con una vida muy activa, muy compleja, muy viva, ¿no? Era una chica vivaz, que entregaba toda su vitalidad a los amigos, y dice Sandé Soto, nuestro tangerino de pro, que a veces parte de su energía propia la perdió en favor de otros, ¿no? Pero claro, los que vivieron con ella la disfrutaron, ¿no? Se fue muy pronto, pero como digo, dejó una estela grandísima, y yo creo que la vais a ver aquí. Voy a hacer un spoiler, como se dice en esto del cine.
que es que Jane Bowles no está viva en la película, no hay rastro cinematográfico de Jane Bowles, y la investigación que hicimos, incluso en aquellos años sin internet, fue muy potente, por archivos de Nueva York, que salieron algunas imágenes muy interesantes, por archivos de la Universidad de Austin, donde está el legado de los Bowles hoy día, y después pues también en Madrid, porque Emilio Sández Soto tenía un material fotográfico del Tánger Internacional muy interesante, ¿no? y unos testimonios muy potentes. Pero Jane Bowles, que no está viva aquí, yo he tenido el testimonio de algunos de los espectadores cuando acaba la película de decir, pero que sí que está, que la hemos visto, que se mueve, ¿no? Entonces, ese es mi mayor orgullo de esta historia que os vamos a presentar, ¿no? Pensar que hemos devuelto a la vida a Jane Bowles como se la devolvimos en el cementerio de San Miguel, que después de muchas peripecias pues se salvaron sus huesos, que era ya el último truco de magia de Jane Bowles, ¿no? Que iba a desaparecer todo, porque también vais a ver aquí no la tumba maravillosa que le ha dedicado Málaga ahora con esa lápida de mármol, sino una zona de tierra yerma, que es como yo la encontré cuando conseguimos rodar, porque no había identificación ninguna, ni de nombre ni de nada, solamente un número de la parcela que ocupaba. Y felizmente, antes de que se levantase, llegamos al rodaje y se creó todo un cierto revuelo, ¿no?, en torno a qué hace una gente aquí buscando a una persona cuyo rastro se va a desaparecer, ¿no? Tengo el testimonio del hermano José, que Alicia, que está por aquí, también le conoce y nos ha dado recuerdos hoy, que es el que me llevó hasta el lugar específico de la tumba. Y en una visita que hice a Málaga hace unos años con mis hijos, decía, mira, gracias a vuestro padre se salvaron los huesos de Jane Bowles. Él salvó incluso un mechón del cabello cuando se trasladó el cadáver, y quizás eso sirva en su momento, además, si se necesita para una prueba de ADN. Pero bueno, hay un testimonio real, yo lo he llamado en un artículo el relicario malagueño de Jane Bowles, de tener un mechón de pelo de Jane Bowles, que no deja de ser un elemento muy simbólico de la Jane que todos queremos viva. Y nada, agradeceros a todos que estéis aquí, a los amigos, algunos que han venido de un rodaje de Huelva y no deberían ni siquiera estar aquí, sino más dedicados a su trabajo, a viejos amigos como a Ignacio Martínez, colega de profesión, con el que me alimento yo muchas mañanas para ver un poco este mundo tan raro que tenemos, cómo se explica, o a Lina, compañera de televisión tantos años en el programa Metrópolis, y bueno, hay más amigos por aquí, no puedo nombrar a todos, que me entusiasma, y haber encontrado incluso alguna beta para una próxima historia, a lo mejor, que vamos a rodar, gracias a algunas de las conversaciones que hemos empezado a tener hoy aquí en la Academia. Y especialmente, pues claro, a Carlos, que es el liante de todo esto y que cuida como un buen productor cada detalle. Así que espero que podáis tener una buena proyección y que disfrutéis con la historia de los Bowles. Nada más. A muchos de los que están aquí, me imagino, a mí particularmente me acuerdo cuando era muy jovencito, esas imágenes del Imbatuta, que a mí particularmente siempre me parecía un barco no sé, que me atraía mucho más que el Melillero, ¿no? Quizás era ese color amarillito con el blanco, tan viejo además. Os recordáis que hubo años y años de que era un transporte continuo de Málaga a Tánger y de Tánger a Málaga, ¿no? Las dos cosas que yo quería comentar antes, pero no las quería adelantar porque eran un poco spoiler, en realidad una la has adelantado tú, ¿no? Pero que es un poco, cuando yo vi por primera vez este documental, y antes de ver una segunda, siempre pensé, de hecho la gente me preguntaba y yo decía, es un documental que Javier Martínez Domínguez ha conseguido, que ha rodado en vida de ambos, ¿no?, de Paul y de Jane. Y curiosamente, como habéis visto y él ha adelantado, Jane no sale, pero sin embargo creo que uno de los grandes logros es que hace presente absolutamente y convierte en protagonista de la película. Y que eso tiene que ver con la forma de hacer, ¿no? Muchas veces las películas, lo que se distingue de gustar o no gustar, o de entrarte de una forma o de otra, es el tono en el que se hacen, ¿no? Y luego la otra cosa que te quería comentar también
era que para mí este documental me recuerda muchísimo a una secuencia del Cielo Protector de Bertolucci, que luego, bueno, él sabe cantidad porque esta película es del tiempo justamente que se rodó. Hay una secuencia al principio de la película, que para los que no la hayáis visto es muy breve, en la que ellos deciden viajar a África para emprender un viaje hacia el corazón de África, y cuando el barco se acerca al puerto, que no tiene puerto, sino que se bajan en una barcaza y van todos al pequeño pantalán que no se ve, ¿no?, de abajo, que se intuye, y de pronto empiezan a verse las cabecitas de los tres protagonistas que hacen Malkovich, Debra Winger y el amigo de ellos que les acompaña en el viaje. Se empiezan a ver las cabecitas que suben y se empiezan a ver a toda una serie de personas que llevan la cantidad de maletas que se llevaban en ese momento, ¿no? Y le comen en un paisaje, por cierto, un decorado precioso, con una grúa abandonada en mitad de, bueno, una preciosidad, y le dice uno a otro: debemos de ser los primeros turistas que venimos aquí después de la guerra, ¿no? Y le dice Debra Winger al otro: no, te equivocas, nosotros no somos turistas, nosotros somos viajeros. Los turistas son aquellos que salen en un momento determinado, pero siempre saben cuándo volvemos, o tenemos una fecha. Nosotros somos viajeros, los viajeros salimos y nunca sabemos cuándo vamos a volver al lugar de inicio, ¿no? A todo esto de Winger se pone un sombrero de estos africanos de jungla, ¿no? Y dice: bueno, yo soy mitad y mitad, yo soy mitad turista, mitad viajero, ¿no? Y se ven toda la retahíla de personas llevando todo ese. Y yo creo que este documental retrata muy bien ese sentido del tiempo, ese sentido de lo que es un turista o un viajero en la novela y luego en la adaptación de Bertolucci, ¿no? Y creo que es uno de los grandes logros. Bueno, hay una cosa que he apuntado antes, curiosa, y me resulta, porque yo al final te voy a proponer, o sea, después de ser una persona que has hecho un documental sobre los Bowles, de hacer lo de Carrington, la pintora surrealista, te falta una tercera mujer y además totalmente vinculada a Málaga, pero lo voy a dejar para el final, ¿no?, para ver si por qué no y tal. Entonces me resulta curioso que en un momento determinado antes has dicho que el legado de los Bowles está en la Universidad de Austin. Es que en la Universidad de Austin también está el legado de Gamble Woolsey. O sea, cuando Brennan muere en el cuando Gamble Woolsey muere en el 69 de un cáncer terrible, Brennan vende 3 baúles inmensos y toda una serie de todo lo que tenía Gamble, lo compra en la Universidad de Austin y se va allí. Como nota curiosa, hay una profesora de la UMA que se llama Basha Oscieblo, que muchos años después, hace como 10 años, inicia una biografía sobre Gamble Woolsey que no existía y que ella tampoco al final terminó. Llegó a escribir muchos capítulos, pero no la llegó a terminar. Y el primer viaje que hace es a la Universidad de Austin, y cuando ella va, abre los baúles y abre todo, que estaban precintados desde cuando se precintaron en Churriana para llevar al barco a la Universidad de Austin. Es curioso, ¿no? Entonces, bueno, Javier, enhorabuena, y voy a pasarte la palabra para que digas lo que quieras y enseguida pasamos porque yo creo que lo importante es que vosotros preguntéis o queráis contar las inquietudes o lo que os apetezca. Sí, yo preferiría que hagamos un coloquio o cosas que os haya sugerido esta historia, cuyo trasfondo realmente sí es la aventura del viaje, la aventura vital, ¿no? Esta es una odisea como otra cualquiera, protagonizada por Paul y por Jane. Como os he dicho inicialmente, el protagonista era él. Yo en mis tiempos más jóvenes, Ignacio sabe de algunas de mis veleidades, pensé, pues si Paul Bowles está ahí en Tánger y se va a hacer esta película, no va a venir la BBC a hacer el documental. Y ese fue un poco también mi empuje, ¿no? De decir, pues nada, pues me presento en Tánger y a ver si hago esta historia, ¿no? Y lo que quería era hacer la historia del último gran viajero, ¿no? Y en el fondo, pues claro, la historia de un vitalista, de un beatnik, una historia muy existencialista, ¿no? Todavía, y que Paul cumplió a rajatabla porque estuvo hasta el final ahí en Tánger.
y siempre renegaba de los Estados Unidos, de su modernidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y aguantó y terminó sus días en Tánger. Y Jane, desgraciadamente, y con este pasado de enfermedad aquí en Málaga, ¿no? Bueno, quería hacer alguna apreciación un poco más técnica de lo que habéis visto. Esto está rodado en cine, no está rodado en vídeo, está rodado en 16 milímetros. Creo que se nota un poco, aparte de las copias, etcétera, el paso de los años, que tiene un look, como se dice ahora, diferente, ¿no? Que el cine te permite unas luces más cálidas, también un aire de nostalgia en las imágenes, ¿no? Este retrato de Tánger, de un Tánger que casi ya no existe. Hay muchos de estos cafés de la zona del puerto que están ya súper modernizados hoy día, ¿no? Y está todo inundado por el acero inoxidable. Entonces hay un Tánger aquí que es como una reliquia y que el cine le retrata mejor. Hay otro elemento también del contenido que me gustaría destacar, que es la banda sonora, que está muy trabajada. Nosotros conseguimos que luego se han reeditado las cintas que grabó Paul Bowles en Marruecos, que fue un encargo que él consiguió de la Library of Congress, ¿no? De la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y él hizo todo este trabajo de recuperación de sonidos étnicos y de músicas que él pensaba que iban a desaparecer, y probablemente algunas desaparecerán o van a desaparecer muy rápidamente según va la modernización del país vecino, ¿no? Y están integradas aquí. La música étnica que se oye es la original que él grabó. Están sus composiciones musicales que se habían grabado en Holanda. Después se han hecho algunas cosas más con la música de Paul, pero que no estaba fácil de encontrar. Y luego está esta música final y la del principio y la banda sonora propia, que es de Richard Horowitz, y un judío californiano, y la voz de Susan Deining, que es una iraní, que eran pareja y que lo han vuelto a ser, y que él participó ya en la banda sonora de la película de Bertolucci con Ryuichi Sakamoto, pero la parte, digamos, de sonidos africanos, y él es un experto en tocar la flauta, y vino, yo le traje al homenaje que se le hizo a Jane hace ya 13 años más o menos, ¿no? En el cementerio, cuando se puso la lápida, vino Richard y estuvo tocando con sus flautas africanas y amenizó ese día junto a los poetas malagueños que intervinieron, ¿no? Y eso para mí es uno de los logros, ¿no? El haber recuperado esas músicas. Hay algunas para mí maravillosas, como el bejuco, que hay una puesta de sol hecha desde un coche, ¿no? Con una música de tintes mexicanos, que es cuando ellos dos van a viajar a México y se conocen y tal, y es música de composición de Paul Bowles. Y es una de las cosas que yo creo que le dan mucha vida y continuidad a esta película, ¿no? Que está hecha, como veis, con el testimonio de Paul, que se portó, por decirlo así, porque Paul era un hombre muy serio, rígido, muy estructurado, y yo recuerdo cuando llegué a su casa en el inmueble Itesa, había un pasillito con las maletas estas que habéis visto, todas apiladas a la izquierda, y había una cortina como de tela de saco, medio abierta, colgada, que daba entrada al salón donde le hemos visto sentado y hablando, ¿no? Y pasamos ese pasillo estrecho a la entrada, y allí estábamos con la productora, con el cámara, para pedir los permisos, para entablar una relación que le había dicho ya en una visita previa en un café que iba a rodar, pero no nos ofrecía ni sentarnos, ¿no? Estábamos como en la prueba de fuego, de a ver quién son estos, que yo siempre suelo encararlo, la verdad, con el máximo respeto y educación, porque aunque en el oficio de periodista nos obligan o nos dicen que claro, que hay que entrar a saco, hay que conseguir la información, la noticia, pero penetrar en la intimidad de alguien, en su propia casa, y para llegar finalmente a plantearle si se ha casado por amor, como yo hice con Paul, el poder llegar a ese extremo, creo que el punto de partida tiene que ser de entrada muy respetuoso, muy tranquilo, muy suave. Y con Paul costó, ya finalmente nos ofreció sentarnos y bueno, tuvimos varias sesiones y se fue ganando una intimidad de
de visitas nocturnas también, ¿no? De sacarle a cenar, de volver luego a la casa por la noche. Y en 3 rodajes, ¿no? En distintos viajes, llegar a una intimidad y a que él estuviese cómodo relatando episodios que no son tan fáciles de contar, ¿no? Yo de lo que me siento orgulloso en este tipo de trabajo es de ser un testigo silencioso o un provocador amable para que alguien traslade sus vivencias y sean tal como son, ¿no? Yo por eso alabo mucho el trabajo que es conocido también de mi colega, del director de fotografía, de Juan Molina, porque yo cuando encaro un trabajo de este tipo, donde hay una confesión del protagonista, lo que procuro es que él se siente donde se sienta habitualmente. Lo hice con Leonora Carrington en su casa en México, y con Paul, y ya veis, queda muy divertido eso de que está como repantingado y echándose para atrás, muy cómodo, pero es un sitio para un rodaje pues muy difícil. Normalmente tú buscas que haya una fuga, que haya una luz de fondo que equilibre. Y a Juan Molina, pues claro, le pusimos en un brete porque Paul se iba a sentar donde él se sentaba siempre. No íbamos a buscar una luz muy bonita, un ángulo diferente, la fuga, no. Pues ese es su sitio, y la verdad es que eso ayuda mucho a que las confesiones sean mucho más directas o más, no sé, a que alguien se entregue, digamos, ¿no? al rodaje. Y bueno, llegamos a una gran experiencia. Paul vio la película hecha, cosa que, por ejemplo, Leonora no la vio, la que yo hice con ella, pero volvimos a Tánger con un montaje, en una cinta de vídeo, y nos sentamos en el Minsá y le pusimos la cinta. Claro, eso es un trago horroroso. Para los que están en esto se lo saben. Es decir, oye, a una persona viva le vas a contar tú su historia y se la pones delante y dices, y a ver qué dice ahora, ¿no? A ver si te tira incluso el trabajo, ¿no? Entonces pusimos la cinta y ¿qué le parece? Ah, muy bien, muy bien. No, está fenomenal. Bueno, pues, bueno, no, si lo que queríamos es saber si hay algo a lo mejor que se puede cambiar o que alguna cosa que no está bien escrita o bien dicha. Y dice, bueno, sí, hay un error ahí y tal. Ah, ¿y eso qué es? Y tal. Entonces, del archivo fotográfico de la Universidad de Austin, que tampoco había fiscado mucha gente hasta esa fecha, pues conseguimos una colección de fotos, ¿no? Y las que están ahí, casi todas, las de época, claro, son de la Universidad de Austin, de ese legado de los Bowles. Y la foto familiar, si la recordáis, hay una foto de familia muy grande que aparece un niño central y luego pues un montón de familiares, como 15 o 20, ¿no? Una foto de familia típica. Dice, pues ese que aparece no soy yo, ese es un primo mío. Y él mismo dice, pero eso no tiene importancia y tal. Entonces nosotros que ya teníamos hecho el montaje en cine, en todo y tal, pues nada, ahí se quedó, no sé, no hemos puesto ni una leyenda al final, de este no es el niño. pero realmente fue su única apreciación o su única queja de algo que no correspondía, aunque bueno, tampoco era, digamos, un error tan grave, y no era nuestro, ¿no? Porque estaba identificado como tal en el archivo fotográfico de la universidad, que es una universidad muy puntera de Estados Unidos, muy progresista, muy literaria, que también ha comprado el legado de García Márquez, por ejemplo, ¿no? Entonces la Universidad de Austin se ha especializado, entre otras cosas, en el territorio literario y claro, muchos especialistas o investigadores pues se ven obligados a irse a Texas, que parece que los tejanos son todos muy brutos. Pues no, también hay tejanos muy educados y universidades de alto rango como la de Austin, que es muy importante, ¿no? Levantar la mano quien quiera preguntar algo o comentar alguna cosa. El símbolo ese del verdadero viajero, ¿no? 15 o 20 maletas, o aún por lo menos. Y en el documental hemos visto en el pasillo cómo Paul mantiene esas maletas diferentemente colocadas. ¿Se contó algo sobre las maletas y esa obsesión por las maletas? No recuerdo muchas referencias directas, ¿no? Eso sí, que eran las maletas de viaje y que él las guardaba con esmero y han hecho historia.
O sea, aquí consiguen uno de los mejores planos, aunque sea un plano estático de la producción, y como que es un emblema realmente de quién es ese personaje que vive ahí. Pero las maletas se han conservado y gran parte de ellas, no sé si todas, están en la legación americana de Tánger, que he visitado hace 4 años otra vez. Justo antes del COVID estuve en Tánger en fin de año, y en la legación americana se ha creado un espacio Bowles, y entonces hay fotografías, hay yo creo que algunas de sus plumas, y están las maletas. Entonces sí va a ser un símbolo del viaje, que él ya decía que no existía para esa época, ¿no? Y estamos hablando de principios de los 90 y el viaje ya no existía, cuando algunos todavía nos creíamos que descubríamos el mundo. Yo, Marruecos, o incluso un Bali todavía no muy desarrollado, o una Corea por descubrir. Y ahora, ¿qué descubrimos? Es todo viaje organizado, como dice él, hay que tener todo reservado, no hay porteadores. ¿Quién baja con 15 maletas? Yo creo que ni el más potentado del mundo, ¿no? Entonces, la idea del viaje ha cambiado tanto que probablemente sí queden algunos mochileros, ¿no?, de pro, como los que se iban en sus tiempos a la India o a Afganistán en los años 60. Y yo creo que todavía debe haber una generación que buscará rutas alternativas, pero está muy difícil descubrir ya nada, ¿no?, que no se haya visto, y luego encima que claro, ya aunque no tengas mapas, yo titulo esto Mapas de agua y arena, ¿no?, como una mezcla de dos personalidades, la de Jane y la de Paul, que curiosamente están trabajadas. Eso me hizo mucha gracia. Nosotros no habíamos visto, porque estaba pues probablemente en final de rodaje y principio de postproducción, la película de Bertolucci, y no teníamos ni idea de lo que había dentro más allá de la base del guión, ¿no? Pero yo lo primero que vi cuando empieza, que no lo recordaréis, pero la producción de Bertolucci empieza con unas imágenes de Nueva York en color sepia, que equivalen un poco a lo que hicimos aquí. Y después el juego de mapas de agua y arena lo llevamos también visualmente a que Jane aparece en general muchas de las fotos tintadas de azul y las de Paul están tintadas de color sepia. No todo el rato, pero hay secuencias que están trabajadas así. Y en la película de Bertolucci hay un juego también muy curioso, que son el uso de estas cristaleras que hay en edificios de Málaga, de Tánger, de Cuba, ¿no?, en las puertas, en los interiores, de colores rojos, azules y tal, como vidrieras modernistas, que la cámara juega a meterse por lo azul, por ejemplo, ¿no?, cuando va a ver a Debra Winger y tal, y te quedas un poco como decir, anda, o sea, aquí hemos encontrado las mismas soluciones yendo por territorios distintos, pero claro, con una base común de la historia que estás tratando, ¿no? Y con Bertolucci, la verdad que yo no le llegué le pude invitar a Sevilla. Nosotros en Sevilla, siendo yo director del festival, se cumplía el centenario de Paul Bowles, y entonces yo dije, bueno, pues mira, como me lo conozco muy bien, vamos a hacer un homenaje, y tuve la suerte, que además es muy buen amigo, de poder contar con el productor del Cielo Protector, con Jeremy Thomas, y Richard Horowitz, el músico de ambas producciones, y estaba en Sevilla Vittorio Storaro rodando, que era el director de fotografía de Cielo Protector. Entonces los juntamos a los tres y la guinda era traer a Bernardo. Entonces yo empecé una serie de gestiones y buscando la copia, que era muy difícil porque era un sistema de rodaje, no sé si de 70 milímetros y tal, que se había utilizado, y estaba imposible encontrar una copia en cine, que era como proyectábamos entonces, no en digital. Y en esa búsqueda, una trabajadora de la productora de Jeremy Thomas, no sé cómo, escribiéndonos varias veces, dije, bueno, y nos gustaría que estuviese también Bernardo Bertolucci, y dice, eso yo creo que no va a ser posible. Y digo, ay, ¿tú por qué me dices esto? Y dice, bueno, porque sé que está con muchos dolores. Era una etapa que la enfermedad de Bertolucci se mantenía en secreto, pero resulta que la que trabajaba por relaciones familiares en la productora era una sobrina de Bertolucci. Y ahí es cuando aprendimos que Bernardo estaba en un estado muy difícil de salud
y con un problema de huesos, de los que se recuperó y terminó haciendo una última película sin mucho éxito que se llevó a Cannes. Pero bueno, los conseguimos reunir en Sevilla, donde hubo de todo, también algunas discrepancias porque Jeremy Thomas, como productor, se las breó yendo al desierto de Argelia y en cambio Vittorio Storaro se llevaba todas las medallas él mismo, poniéndoselas de que él había encontrado la luz de la película, ¿no? Algunos dicen que la película, su única flaqueza es el haber estirado tanto el metraje de las secuencias del desierto, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo debo de deciros, aunque sea tirar un poco para mi terreno y hoy el protagonista es él, pero que las secuencias de la película de Bertolucci rodadas en Argelia, la productora ejecutiva de Jeremy Thomas es una persona que se llama Denise O'Dell, que es de origen inglés, pero que es española de adopción, vive en Madrid, que bueno, ya es una señora mayor, pero que tuvo una muy importante productora de service, y ella fue la productora ejecutiva. Y yo justo un año antes del Cielo Protector rodamos una película muy pequeñita española que no creo que hayáis visto muchos, ¿no? Pero que se llamaba Sáhara, pero no la Sáhara de Penélope ni de Bruchil, Sáhara, una película de un señor que se llamaba Antonio Rodríguez Cabal, primo de Cabal, el autor de Fermín Cabal, el autor teatral. Hicimos una película en Argelia. Nos liamos la manta a la cabeza y la hicimos. Y entonces, cuando yo trabajaba mucho para Denise O'Dell, al volver del rodaje de Argelia, claro, cuando vio las fotos y cuando vio todos los sitios donde habíamos estado, me dijo, oye, Carlos, ¿y tú me podías pasar todo? Claro, yo le pasé absolutamente todo. Y ellos verdaderamente volvieron a repetir sitios que habíamos estado nosotros. Claro, lo que pasa es que ellos con una superproducción que eran 200 personas, a pesar de ser el desierto, donde yo recuerdo en Beni Abbes, un lugar en el centro de Argelia, donde nosotros en la producción nuestra dormíamos con saco de dormir y lo más cerrado posible para intentar que los escorpiones no nos picaran, y con cosas de fuegos y de aguas y tal y que igual, ellos esos lugares pues lo convertían en un lugar de 2 y 3 camas de literas, pero bueno, que era como un pedazo de Jeremy Thomas es uno de los productores más importantes que hay en Europa, ¿no? Que ha producido películas absolutamente maravillosas, ¿no? Lo que decías de Vittorio Storaro, sí, eso fue un invento que hizo él. Él siempre intentaba llevarse a su terreno, y eso es un sistema, creo que recordar que se llama algo así como vista-visión, que era un negativo que jugaba, no sé si era con una perforación más o con una menos. Bueno, en resumen, un invento que hizo él, pero que intentaba a su vez colocar desde un punto de vista, digamos, comercial, ¿no? Y era un lío terrible, porque claro, los laboratorios no estaban preparados para ellos y tal. Y lo que has comentado antes de Juan Molina, el director de foto de tu peli, Juan Molina es una persona, es malagueño de origen y de hecho es nieto de Temburi, el arqueólogo nuestro de siempre, ¿no? Que además es una familia que varios de ellos trabajan en el cine, ¿no? Hay Paloma Molina también, que es hermano, es una directora de producción muy, muy importante. ¿Qué más? Bueno, yo, estáis hablando de cosas de cine, no le puedo decir nada. Exacto. Yo te quiero felicitar porque desde que vi la primera vez el documental me encantó. Y tengo que decirte que yo tenía constancia de que visitaba todo, me parece que fue segundo otoño, sobre octubre, cuando le pusiste el documental a él. Puede ser, No sé, sí, hay otras otras cositas más que no le gustó, pero en general le gustó. Estoy hablando mucho de Bertolucci, por ejemplo, y en la película de Bertolucci no le gustó absolutamente nada. Él aparece ahí en un papelito porque andaba mal de dinero y porque Alfaguara, que aquí la compraba todo el mundo, pero no le pagaba según él tampoco los derechos de autor. Yo quiero reivindicar uno de los sentimientos de Force, porque aquí se identifica mucho a Jane Paul, que le dio muchísimos quebrados de cabeza, porque no se ha respetado la voluntad de Paul de que los restos de su mujer estén enterrados donde está enterrado en Málaga. Aquí en Málaga, como si en Córdoba, me pone un poquito nervioso porque hacemos homenajes a Jane Robles, pero bueno, la voluntad de Paul nunca tuvo ningún interés. Yo tengo una diapositiva de cuando Curro Flores fue
le hice una foto en su despacho mirando, Paul, mira, este lo conozco yo, que es de Málaga, y le hice una diapositiva con la carta que Curro Flores había mandado. El Museo Nacional de Solano vaya dirigiéndose a la salida. Gracias. Y que él ni siquiera se había molestado en contestar. La carta, lo que me decía ya, estoy hablando del año 87, 89, por ahí, que le querían hacer un homenaje y tal. Y él nunca tuvo ningún interés en que la tumba de James, porque él la tenía localizada perfectamente. De hecho, en la tumba de Paul en Nueva York aparece el nombre de Paul con el nacimiento y la muerte, y al lado James Howell Bowler, esperando a que alguien con un poquito de talento y joder, la voluntad del escritor es que el momento de su mujer, como siempre él quiso, que estén los dos juntos, pero claro, a Nueva York le van a hacer homenaje, no salía en el periódico. Me parece que el prohibicionismo esto le quita universalidad a la figura de ellos. Además hay que tener en cuenta que esta mujer vino aquí en una situación de enfermedad, ¿sabes? Entonces, no es que ella eligió Málaga para escribir su gran obra, sino porque estaba literalmente loca. Yo no la conocí, no tuve... No tan loca cuando llegó. Bueno, en ellos hay... Bueno, estaba loca, realmente. Estaba con un problema de salud. Estaba pirada, está bien montada, que me lo han dicho gente de la época, en fin, que la trataron. Málaga, estuvo aquí en Málaga, estuvo encerrada en un musical. Bueno, es que vino dos épocas. Realmente vino una primera para aliviarle su situación después del infarto y también para medicarla así, porque estaba pues con una persona, ahora se dice disparada, una persona inquieta, ¿no? Y de ahí vinieron los electroshocks. Pero en la segunda etapa es cierto que ya vino pues muy deteriorada y necesitaba una casa de reposo más que un psiquiátrico, ¿no? Y cosa que no podían encontrar en Tánger. Yo creo que por eso realmente vino a Málaga, ¿no? Pero Málaga sí ha sido un lugar de los bowls, porque mira, me preguntaste el otro día que se había visto a Brennan, por ejemplo, ¿no? Entonces yo recuperé hace unos días una lectura que había hecho de un libro en el cual yo colaboré un poco, que era sobre los viajes de Paul Bowles y sus escritos sobre viajes. Entonces, la primera visita de Bowles a esta zona es del año 34. Ya en el año 34 viene y describe posteriormente que lo que había eran sobre todo burros y camellos y muy pocos coches y no tantos camiones como lo encontró en los años 60, que decía que era una barbaridad, que estaba todo lleno de obras y tal, ¿no? Pero Bowles conoció la Costa del Sol antes de que se llamase Costa del Sol. Eso dice así él en su artículo, ¿no? Me ha gustado el documental porque a mí me recuerda al Paul Bowles que yo he conocido personalmente durante años, porque ese es su discurso. Yo sé que después hay otro, de la planta que me ha contado, yo lo tengo grabado eso, también en cassette, ¿no? Me lo ha contado 25 veces. Pero en ese discurso también está la idea de que él no cree que una persona deba tener un lugar, no sé si está dentro del documental o de todas las conversaciones con él, de que tener una tumba no es la lógica del final de nuestros días, que a la gente la hay que honrar por lo que ha sido en vida, por el recuerdo que se tiene y que se puede hacer en cualquier lugar, y por eso yo creo que también justifica él que él no se implicase en que se pusiese la lápida correspondiente a casi cualquier muerto en un tal. Pero eso viene más tarde, eso viene más tarde. A mí me gusta, entre otras muchas cosas, no voy a monopolizar nada, es que él, a lo lejos, los lectores lo mezclan todo. Paul Bowles nunca tuvo ninguna relación, una relación esporádica con los Beatles. De hecho, yo tengo grabaciones donde dice, traen unos Beatles tal y cual, que además le daban problemas. Y además lo dice ahí. Iban a ver a William Morrow, que era Yonkis, que se quedaban en el hotel en Murcia o Murcia. Él siempre intentó históricamente despegarse, ocurre que la gente pues, pega todo, ¿no? Bueno, son de la generación, pero él era también un existencialista, quizá más estiradito, pero Paul, sí, fantástico, sí, Paul era fantástico. Sí.
estaba disfrutando, Claro. posiblemente con su mesa llena de medicamentos allí. Pues nada. Es así. No sé si creo que estamos sin tiempo, Me, ¿no? me dicen que vamos a tener que ir cortando. Una última pregunta, alguien que quiera hacer. Claro. El proceso ese de intimar con él, de gracia, natural. No se escucha en el micrófono. Dice en la entrada, él no bebía alcohol, pero sí fumaba kifi. Te ofreció fumar kifi. ¿Cómo se produjo eso? Claro que ya no voy a hablar, no te voy a decir, tomemos un whisky o un angelito, ginelas ahí. Bueno, había una botella de machaquito, de anís de machaquito, que era un... ¿Ya alguna vez ofreció asiento, ofreció un carrito y tal, o no? Pues mira, he de confesar que en el segundo o tercer viaje, que yo seguía haciendo entrevistas, tengo unas grabaciones de material de sonido posterior a la grabación oficial, digamos, del documental, y donde salen otras cosas y la música y no sé qué. Y una noche, de vuelta de cenar en un restaurante de Tánger, volvimos a la casa a llevarle, nos invitó a subir y fumamos un pitillo de kif. Pero era una cosa como por por mantener la fama, porque Paul a esa edad ya no podía fumar realmente, ¿no? Ni podía meterse nada en el cuerpo, que lo que iba a hacer era dislocarle realmente o hacerle pasar una mala noche, ¿no? Entonces, bueno, él sí fue tan galante como para sacar el kif que tenía y ofrecerlo para mantener, digamos, ese espíritu, ¿no? La relación fue a mejor y a mejor y a mejor cada día, pero he de decir que esto es un secreto de producción y le voy a contar, porque estas cosas hay que a veces decirlas lo que menos se espera, ¿no? Que nosotros hicimos el primer contacto con Paul Bowles y lo primero que se hizo fue ofrecerle un dinero por la producción. Y eso tiene una ventaja de producción muy importante, que es que tú pagas, ¿no? Hay un documento de firma y un dinero, y eso te permite comprometer al talent, como se dice en inglés, ¿no? Al entrevistado, a hacer la historia y a asumirla, ¿no? Entonces, es verdad que después el trato fue tan bueno que nunca hubo esa tensión, a lo mejor, de decir, oye, que yo he pagado por esto y ahora tienes que estar aquí el esclavo mío todas las entrevistas que yo quiera. Habréis visto que hay un rodaje bastante limitado. Paul salió por las calles de Tánger, hicimos algunas escenas, yo creo, muy bonitas en la Medina y en el mercado, pero realmente limitado, porque él no estaba ya para tantos trotes, con unos 80 años, ¿no? Y él había pasado por la experiencia del rodaje de Bertolucci. ¿Y cuál era la conclusión? Que lo habéis preguntado antes también. Pues él decía, si es que del cielo protector no se puede hacer una película, porque el cielo protector sucede en la cabeza de una persona. Entonces es imposible hacer una película, así lo vendía él, como que no podía ser una gran película porque era imposible trasladarla desde el libro, ¿no? Él estaba agradecido a Bertolucci porque le dio un dinerito para que por la escena que sale, porque los derechos lo había vendido hace muchos años, ¿no? Bueno, vamos a tener que cortar por un tema de que a las 9 cierre el museo. Un segundo solamente. Bueno, por supuesto, darle las gracias a Javier por este magnífico rato y animaros, os lo digo muy rápidamente, y ya se irá anunciando que tenemos previsto pasar el Sol del Membrillo, pero con la especificidad de ser comentada mientras que se esté proyectando por Cabra de Luna, nuestro presidente, que es pintor, como sabéis, y por mí, que fui el director de producción del Sol del Membrillo. Vamos también a programar una película de Teo Angelopoulos, que lo mismo será comentada por Aurora Luque, compañera de San Telmo, Premio Nacional de Poesía de este año. Y también una película sobre, digamos, cómo se archivan, se conservan, se preservan y se restauran las películas. Una película, un documental exhaustivo y magnífico sobre el tema de restauración del cine. Muchísimas gracias y animaros a todos a que sigáis viniendo. Bueno, buenas noches.
Es una pena que tengamos que cortar del interés de la cinta que nos han presentado, pues la idea esto que no tenemos ganas de irnos. Yo quiero agradecerle a Javier y a Carlos que hayan dedicado su tiempo a esto y sobre todo felicitarte por este magnífico documental. Me ha encantado, hay muchas cosas, ya comentaremos, y sobre el título, he comprendido el título cuando lo has dicho, que me parece una metáfora preciosa. Enhorabuena.